Históricamente, en Nicaragua y en gran parte del mundo, la jerarquía católica ha estado matrimoniada con el poder, sobre todo cuando el poder político, le garantiza prerrogativas y mantener privilegios. Recordemos que, por ejemplo, en Nicaragua, la Iglesia Católica tenía una influencia decisiva en la toma de decisiones políticas desde antes de la independencia como nación, desde antes de 1821. Recordemos también que no pudo ser exitosa la invasión española a Nicaragua y a América Latina si no hubiese ido acompañada de los curas, la cruz y la espada y la cruz. No se puede explicar la invasión española y el genocidio de todos los pueblos originarios sin la participación de la jerarquía católica, denunciada en su momento allá en el siglo XVI por Fray Bartolomé de las Casas. Por ejemplo, no deja de ser oportuno de vez en cuando leer de nuevo las Memorias de las Indias escritas por Fray Bartolomé de las Casas, donde, entre otras cosas, narra las atrocidades sufridas por los pueblos originarios a manos de los invasores y cómo los curas y los obispos bendecían los asesinatos, o la famosa bula papal que declaró que al sur de Panamá, de lo que hoy es Panamá, eso no era tierra de Dios, entonces lo que se encontrara ahí se podía asesinar, que no había ningún problema, porque no eran almas, no eran hijos de Dios. Por ejemplo, esto es importante que recuperemos la historia, que tengamos un sentido histórico para explicarnos lo que ocurre. A lo largo de todos los gobiernos que ocurrieron en Nicaragua hasta 1979, incluyendo la dictadura de 45 años de Anastasio Somoza García, Anastasio Somoza de Baile y Luis Somoza de Baile, la jerarquía católica tenía un matrimonio total con esos gobiernos. Por ejemplo, los curas en Granada hicieron misas de celebración cuando mataron a Sandino. Por ejemplo. O cuando Rigoberto López Pérez ejecuta al fundador de la dinastía, él fue sepultado con honores de príncipe de la iglesia. No se nos olvide. Hasta que llega, cuando es nombrado como arzobispo de Managua, Monseñor Miguel Obando y Bravo, en aquel momento, que había sido, hasta ese momento, tenía 2 o 3 años de ser obispo de Matagalpa, y lo nombran arzobispo de Managua. Y él tuvo una gestión menos cercana con la dictadura, incluso se convierte en mediador en 3 grandes momentos. El primer momento fue el 27 de diciembre de 1974, cuando el comando guerrillero Juan José Quesada toma por asalto la casa de un ministro somocista y pone en jaque a la dictadura, logra la liberación de parte de sus prisioneros políticos, el pago de $1 millón y la difusión de comunicados del Frente Sandinista en cadena de radio y televisión. Luego también medió en el asalto al Palacio Nacional el comando Rigoberto López Pérez, que permitió la liberación de todos los presos políticos de hasta ese momento. El pago de dinero, creo que fue también $1 millón. Pidieron 5 y se fue 1 al final, y la difusión también de comunicados. Salieron para Cuba en ambas oportunidades. Ahí también el arzobispo de Managua, el monseñor Miguel Obando y Bravo, hizo una labor de mediación. Luego, en el final
de la guerra de agresión de los años 80, también el cardenal Obando asumió una labor de mediación. Pero terminado el conflicto, a lo largo de los años 80, hacia 1981, el cardenal Obando deja su posición equidistante y se transforma en un agente de la agresión norteamericana contra Nicaragua. Recordemos que él y otros obispos viajaron a Washington a pedir más dinero para las armas que usaba la contrarrevolución. Por ejemplo, en los años 90, hasta el año 2000, 2002 más bien, 2003, el cardenal Obando tenía una cercanía, una estrecha amistad con quienes ocuparon la presidencia, primero la señora Chamorro y luego Alemán. Recuerden la parábola de la víbora, un invento que más bien es sacado de los cuentos de la Mil y una noche y lo atribuye el cardenal Obando. Ya en ese momento cardenal lo atribuye a la Biblia y era falso, era un cuento de las Mil y una noche, la parábola de la víbora, pues. Que un hombre se encuentra una víbora, mira, moribunda, pobrecita, la voy a salvar, la salva y después la muerte y la mata, pues, y lo mata al que la salvó. Eso fue en una misa, después, en el silencio electoral, transmitida por todas las televisoras en manos del gobierno, aunque no fuera directamente, pero todos los dueños de canales eran antisandinistas. Para esos que hablan ahora de que solo hay un sesgo en los canales de televisión, bueno, pues así eran ellos. Solo el Canal 4 difundía noticias del Frente Sandinista. Y además, asfixiado económicamente como estábamos todos los medios sandinistas en la época. Y aquella parábola famosa fue decisiva. Y después vino el fraude electoral del 96 y la iglesia se cayó. Todos los votos tirados en los basureros en Acahualinca, en San Rafael del Sur, las casas que se encontraron en Matagalpa repletas de papeletas. Un escándalo descomunal. No pasó nada. Limpio. Bendijeron. Acompañaron todos los procesos de liquidación de los derechos sociales en los años 90. El despido masivo de trabajadores del Estado. Despidos masivos que los tiraban a la calle sin nada, los corrían por sandinistas. Centenares y miles de compañeras y de compañeros perdieron sus trabajos por sandinistas, perseguidos políticamente por los que hoy aspiran a derrocar al presidente Daniel Ortega. Y acompañados por la jerarquía católica. No se levantó ni una sola voz desde los púlpitos para defender a la gente cuando se privatizó la educación, cuando se privatizó la salud. No decían, esta boca es mía. Miles de personas fallecieron por falta de atención en los hospitales públicos porque no había nada, porque había que pagarle todo a las enfermeras, al anestesista, al cirujano, a todo mundo. Abandonados los hospitales en condiciones paupérrimas. Ya no se diga los campesinos que vivían en las montañas. No había manera. Si había un problema con el parto, no había manera que la pobre mujer llegara a tiempo al hospital que quedaba en la cabecera departamental. No había manera que pudiera salvar la vida suya o la vida del bebé. O ambas. La gente se moría por cualquier cosa. El índice de desnutrición de Nicaragua era el más elevado de América Latina, solo superado por Guatemala. Sin embargo, nunca escuchamos a un cura o a un obispo denunciar la miseria y el hambre que sufría el pueblo de Nicaragua. Hoy se rascan las vestiduras hablando de democracia, de derechos humanos, pero jamás defendieron los derechos humanos de los empobrecidos en los años 90, en los años 2000. Menos durante los años 80 hicieron un escándalo descomunal porque el pueblo de Nicaragua en la plaza le reclamó al Papa Juan Pablo II porque ni siquiera una oración fue capaz de pronunciar
por las almas, por la vida de los muchachos de San José de las Mulas que habían sido cruelmente asesinados en una emboscada bárbara a finales de febrero de aquel año que vino Juan Pablo II, en el año 83. Entonces, su comportamiento siempre ha sido hostil hacia los intereses del pueblo en general, del pueblo empobrecido y en particular hacia los sandinistas. Siempre. El cardenal Obando toma distancia y equilibra su comportamiento a partir de un acercamiento que propicia el presidente Daniel Ortega. Incluso pidió perdón Daniel 2002, 2003 en la plaza pública a él personalmente. Le pidió incluso que lo casara con Rosario Murillo. Y así fue, los casó. Y entonces empieza una relación diferente, respetuosa. Pero había una gran parte de la conferencia episcopal que conservó su doctrina anticomunista y en nuestro caso antisandinista a ultranza. Odio. Y empezaron a conspirar contra el cardenal Obando por ese acercamiento al presidente Ortega. Uno de los que conspiraba, Silvio Báez, más otros que se unieron al Opus Dei en Nicaragua, uno cuyo jefe es Humberto Belli, para destituir al cardenal Obando del arzobispado de Managua, una vez que había cumplido sus 75 años. E hicieron aparecer el nombramiento del relevo del cardenal Obando, que fue en aquel momento Monseñor Leopoldo Brenes, como que si había sido firmado por el Papa Juan Pablo II, y era falso porque estaba en agonía, inconsciente. Nunca más se despertó y apareció firmado la misma noche que falleció el Papa Juan Pablo II. Una conspiración en toda regla con los sectores más reaccionarios y recalcitrantes del Vaticano. Esos que hoy conspiran para matar o neutralizar al Papa Francisco, esos mismos sectores, con los cuales hay una aveniencia política e ideológica de gran parte de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Entonces es bueno que recapitulemos en términos históricos el comportamiento ideológico y político de los obispos en Nicaragua, que nunca ha sido para defender los intereses de la gente. Sacan al cardenal Obando y lo aíslan. Lo dejan solo. Después que era poco más o menos que un santo vivo para la burguesía nicaragüense, para el diario La Prensa, para la oligarquía, para todos esos obispos que respiran por los intereses oligárquicos. Era casi un santo. Le celebraban el cumpleaños, le celebraban el onomástico, todo. Pero apenas el cardenal Obando tuvo un acercamiento con el presidente Ortega, fue totalmente satanizado. Parte de la historia. Luego vino el triunfo del Frente Sandinista en el año 2006, reconocido por la oposición, como el año 2011, reconocido por la oposición, como el año 2016, reconocido por la oposición. Todos los triunfos electorales del Frente Sandinista han sido reconocidos por la oposición, excepto las elecciones municipales de 2008. El resto, toditos, han sido reconocidos por la oposición. Son hechos, ¿verdad? En la conferencia episcopal hay un sector radicalmente antisandinista que conserva el espíritu del Opus Dei y de toda la claque que propició la Inquisición en el mundo. Son inquisidores. Ellos están bien con el dinero. Siempre ha sido así.
los dos gobiernos, el tercer gobierno, estamos ahora del presidente Ortega, con todo su gobierno en esta etapa, hubo una relación, digamos, cordial, respetuosa. El gobierno de Nicaragua, a través del presupuesto general de la República o a través de las alcaldías, ayudaba a todas las parroquias y los curas del país. Que no podían pagar la energía eléctrica, les ayudaba la alcaldía. Que no podían pintar la iglesia, les ayudaba la alcaldía. Que había que hacer una reconstrucción en tal templo, entonces había una partida del presupuesto. Que Cáritas no tenía fondo, había una partida del presupuesto. Siempre hubo una relación de respeto, se les atendieron se les dieron vehículos. Curas que no tenían ni bicicleta para moverse aparecieron con vehículos nuevos entregados por el gobierno. Curas ancianos abandonados a su suerte que ya no podían ejercer, se les ayudaba para que mantuvieran una vida digna. Ese fue el comportamiento del gobierno con la iglesia. Incluso por la petición de la Iglesia Católica y de los sectores de las iglesias evangélicas, el Frente Sandinista votó a favor de derogar el aborto terapéutico, una barbaridad en mi opinión. Pero bueno, lo hizo el Frente como un gesto hacia la Iglesia Católica y no ha querido el Frente a lo largo de estos años volver a que sea un derecho el aborto terapéutico como un gesto hacia la Iglesia Católica. El aborto terapéutico, no el aborto terapéutico, es decir, salvar a la mujer cuando su vida está en peligro por un embarazo de alto riesgo. Todo el comportamiento del Frente de Daniel hacia la jerarquía católica y hacia los preceptos fundamentales de la Iglesia Católica ha sido favorable a lo largo de todos estos años. Pero siempre había la conspiradera. Abelardo Mata apadrinando bandas de delincuentes allá en el norte, los apadrinaba, los iba a visitar, les llevaba comidita y eran delincuentes que andaban secuestrando, destazando reses, robando reses y llevándoselas a Honduras. Eran también mulas del narcotráfico, traficaban armas de Honduras hacia Nicaragua, de Nicaragua hacia Honduras para bandas del narcotráfico. Esos eran los brothers, los hinchipinchis de Abelardo Mata, un delincuente vestido de cura. La revolución le dio a Abelardo Mata la sede de la Universidad del Trópico Seco, los CATSE. Allá está. El de Abelardo Mata lo maneja como que si fuera propio, no de la diócesis. Pone a su mujer, a sus hijos, a no sé quién, porque tiene mujer y tiene hijos. Todo eso. Es un problema de la iglesia. Frente nunca se metió, ni el gobierno. Relación de respeto con Mata, con todas las chanchadas que hablaba. Pancho Valenzuelas. Cualquier cosa que le pedía a Mata, sí, como no, monseñor, ¿qué le podemos ayudar? Etcétera. Lo mismo con Álvarez, igualito. Con Sara Saledón era Pipe. Lo mismo con toditos los obispos. ¿Con quién había mayor relación, mayor vinculación? Con el obispo de Bluefields, el vicario, que ahora ya son dos obispos, uno en Bluefield y otro en Ciuna, con el de Jinotega, con el de León, que ya está en edad de jubilación, ya presentó su renuncia. Pero con otros no, con Solórzano, o con Álvarez, o con Mata, y por supuesto con el tranquero Silvio Báez. Ese es el tranquero, el obispo tranquero, que aspira a ser el obispo de León. Todo su tiro es para ser obispo de León, para hacer el relevo de Bosco Viva. Esa es su aspiración. Aunque, por supuesto, no se quita de la cabeza serrucharle el piso al cardenal Brenes y ver de qué manera también se lo echan a Brenes y él queda en Managua. No deja de aspirar, pero bueno, su aspiración inmediata es ser obispo de León. Está entre 6 y 6, ahí anda conspirando para tener mayor poder. No es lo mismo ser el segundo en una arquidiócesis que ser el primero en una diócesis. Las diócesis son autónomas, ¿verdad? Entonces,
esa conferencia episcopal, con todas esas contradicciones, entró a un mayor contradicción cuando aparece el Papa Francisco. La sorpresa del siglo, de más de un siglo en la Iglesia Católica, que hayan aparecido un jesuita latinoamericano y que resulta que una vez que ocupa la silla de San Pedro, asume una enorme cantidad de postulados de la teología de la liberación, que había sido denostada y perseguida tanto por Juan Pablo II como por su sucesor Ratzinger, Benedicto, que persiguieron a los teólogos de la liberación en todo el mundo. Y Francisco se encargó incluso de rehabilitarlo, como a Helder Cámara, como a otros. ¿Verdad? Entonces, gran parte de esos postulados de la teología de liberación que inspiraron parte del movimiento revolucionario en Nicaragua, una de las razones por las cuales Juan Pablo II fue tan duro con la revolución sandinista es porque aquí había una fortaleza muy grande de la teología de la liberación con expresiones muy concretas de muchos sacerdotes que fueron perseguidos por el cardenal Obando, destituidos de un montón de parroquias aquí en Managua, Monseñor Arias Caldera, aislado, perseguido hasta que murió el padre Antonio Castro o el padre Rafael Aragón, que en aquel momento era de la teología de liberación, en aquel momento, en aquellos años, para citar ejemplos, pero hay muchos más. Hubo persecución. Bueno, entonces ahora el Papa Francisco aparece con parte de esos postulados y hay resistencia en gran parte de la jerarquía tradicional del Vaticano en todas las expresiones diocesanas. En México, en Brasil, en Estados Unidos, ya no se diga. Incluso hay muchas diócesis norteamericanas que ya no le envían parte de su dinero recogido por las limonas, ya no se lo envían al Vaticano, lo dejan ahí y hacen sus propios programas prioritarios, pues, de acuerdo a su lógica teológica o política. Por ejemplo, pues. Entonces, un sector de la conferencia episcopal está enfilado con esa reacción del Vaticano, que están en contra de Francisco, aunque públicamente digan nuestro Santo Padre, como no sé qué, son hipócritas, siempre lo han sido. Del diente al labio, viva Francisco. En la práctica conspiran contra todo lo que hace el Papa Francisco. Por ejemplo, en tema de la pedofilia, aquí en Nicaragua hay casos de sobra. No hay uno solo que haya sido sancionado, ni un cura sancionado por violación, por pedofilia o por todos esos delitos conexos a la vida sexual de los sacerdotes. En Costa Rica dieron el ejemplo, ahí está preso un cura. El viernes la policía tica allanó, se metió a la catedral de San José a incautar documentos. Si eso ha pasado en Nicaragua, aquí estaría un escándalo mundial, persecución contra la iglesia. Pues pasó en Costa Rica y nadie dice persecución, todo el mundo está feliz porque están persiguiendo a los curas pedófilos. Aquí no ha habido un solo cura castigado por su diócesis por actos de pedofilia, ni uno. Y se conocen. Al contrario, Brenes sacó a uno y lo mandó a México. A México volvió a hacer las mismas. Y ahí anda todavía de cura haciendo las mismas. Te doy ese ejemplo nada más. ¿Qué les dijo el Papa? Yo no quiero curas ni obispos metidos en sus iglesias. Vayan, quiero curas pastores, vayan a la comunidad. Dejen la formalidad. Vean a ver quién lo hace. Solo cuando van a exhibirse, por ejemplo, le encanta exhibirse con toda esa parafernalia, ¿no? Vos ves a Francisco de lo más sencillo en vestirse. Él no, toda la parafernalia, el bastón, él no. Anda en una comunidad campesina, anda haciendo el show. Le encanta hacer el show, le encanta. ¿Verdad? Entonces, con todos esos antecedentes,
¿verdad? Báez, Mata, Álvarez, Solórzano, aprovechan todos esos años de relaciones cordiales con el gobierno y empiezan a formar su gente, formación política, financiados por distintos instrumentos europeos y norteamericanos. Y la van formando a su manera, en su discurso y en su esencia ideológica antisandinista. No es anti-Daniel, es antisandinista, de odio al sandinismo, cuya expresión máxima ocurrió en los tranques. Gente de sus pastorales, de sus juventudes cristianas, católicas, perdón, metidas ahí en los tranques, torturando, secuestrando y asesinando a la gente por sandinista. Y eso está documentado. Recordemos lo que pasó. Recordemos. ¿Qué ocurrió en los tranques? Curas en León, curas en Masaya, curas en Matagalpa, participando en Jinotepe, participando en las torturas, en los centros de tortura, de secuestro, de violaciones, de tortura, de asesinato, de tortura, y lo digo una y otra vez, porque fue terrible. He estado viendo de nuevo los videos, es una estremece, estruja el corazón de lo que ocurrió, ¿verdad? Mientras los pastores evangélicos, y esto es un dato olvidado, mientras los pastores evangélicos, porque son centenares, miles de congregaciones que hay en Nicaragua, no es una sola iglesia, son congregaciones, hacían un esfuerzo, iban a orar, a pedirle, a implorarle a los tranqueros, dejen en libertad. Eso nunca fue difundido, pero hicieron un esfuerzo descomunal en Matagalpa, en Masaya, en Managua, en Estelí, en Chinandega, en León, en muchos sitios, tratando de persuadir. Mientras ellos hacían eso, en silencio, como debe ser, los curas asistían a las torturas y daban indicaciones. ¿Te acordás de aquel cura de Masaya diciendo lo que había que hacer con el cadáver de la policía? ¿Se acuerdan esa grabación? Dando las indicaciones. ¿Se acuerdan de aquel video de aquel cura en León observando la tortura al chavalo, que era un profesor de educación física en un instituto de León? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan al cura de Jinotepe asistiendo a las torturas en el más terrible de los terribles tranques que hubo en este país, el de San José, que hoy vive en Jinotepe, se fue con su mujer a Jinotepe? O sea, son cosas concretas. Ese fue el comportamiento. Y acuérdense de Báez inventando que había estado con 5 jóvenes que le habían arrancado la uña y que no tenían ojos y no sé cuánto. ¿Se acuerdan? Lo dijo en CNN, ese ñaña. Porque es así que es una ñaña. ¿Se acuerdan? Ese fue el comportamiento. Se van a Diriamba y hacen un escándalo porque va a bofetear a una muchacha. Dice que eran turbas, dicen. O sea, ya los sandinistas, si somos sandinistas, somos turbas. Si no somos sandinistas, es el pueblo. Se van allá y tienen disfrazados de monaguillos a los tranqueros que habían huido del tranque de Gertilandia y del tranque de Diriamba, de los 2 tranques de Diriamba. Habían huido vestidos de monaguillo. Y estaban refugiados en la iglesia de San Sebastián, refugiados por el cura y apadrinados por Báez. Abofetea a una muchacha, la muchacha reacciona con furia y le están reclamando por la muchacha policía. ¿Se acuerdan ese video horrible de la muchacha policía? Dura 10 segundos, que está acá hasta con suero, le tuvieron que poner. Después que mataron a su marido, la violaron de manera horripilante. No solamente violación carnal, sino introduciéndole todo tipo de objetos. La dejaron destrozada a la pobre mujer. Pues la familia y las amigas de esa policía le llegaron a reclamar a Báez. No, es que son unas turbas, porque como son sandinistas, y no eran de Diriamba, venían de Managua, de donde quiera que llegaran, y que le llegan a reclamar a Báez por su comportamiento político. El nuncio fue testigo de eso. Y
Puede ser infidente, pues, pero ni modo. El nuncio le metió una regañada a Báez ahí en la parroquia de San Sebastián, de la cual fueron testigos algunos periodistas, pero ninguno lo quiso revelar, porque no eran periodistas, eran periodistas opositores y fueron testigos de la regañada que el nuncio le pegó a Báez por haber hecho eso. Esa es la jerarquía católica con la cual se entró como mediadores en el fracasado diálogo de mayo pasado. Y ustedes saben lo que ocurrió, no les voy a contar, ustedes saben mejor que yo. Solo les recuerdo algo más, son las 7:15 de la mañana, les recuerdo algo más. ¿Se acuerdan las grabaciones de Báez hablando con 7 dirigentes del movimiento campesino? Una grabación que salió a luz porque uno de ellos lo compartió con otro y le llegó a Medardo Mairena. Se lo encontraron a Medardo Mairena en el celular cuando quedó detenido. Bueno, ¿qué decía Báez ahí? Los tranques son una magnífica invención. No fue ese el adjetivo. No lo recuerdo con exactitud, pero por ahí va. Un invento genial. Báez. Y la revelación más escandalosa es: nosotros somos los creadores de la Alianza Cívica. Nosotros somos los creadores. Lo dijo Báez. Entonces, cuando el Frente amarra con los 5 magnates del país, cuando Daniel se amarra con ellos para reabrir la negociación y que los magnates nombraran su representante, el Frente lo suyo, y empezara la cosa, esos sectores, esos obispos que se autodenominan inventores de la Alianza Cívica, se sienten traicionados cuando ven que su creación acepta negociar con el gobierno sin ellos. Y se arrechan, va, mata, se arrechan, encachimbados. Se sentían puñaleados. Porque su creación resulta que se amarra con los magnates. Yo le recuerdo a toda la oposición, sin los magnates nunca hubieran ocurrido paros. Sin los magnates no les hubieran financiado los tranques, porque de ahí salieron financiamiento. O sea, los magnates son dueños, también codueños de las atrocidades que ocurrieron el año pasado. Ellos eran los que le mandaban la comidita, la polvorita, algunas armitas, ellos. Entonces los magnates decían, hombre, ya está, pues, ya no lo votamos a Daniel Ortega, busquemos cómo arreglarnos con Daniel Ortega, porque si no vamos a terminar perdiendo todos los reales. La lógica. Entonces se sienten traicionados los curas porque ven que ahí está su creación. Resulta que le hace caso a los magnates y se sienta con el gobierno sin ellos en el mismo papel del año pasado, porque ellos querían el protagonismo, ser los que decidían quién hablaba, quién no hablaba, si era público, si era privado, hasta dónde, cuál es la agenda, ¿se acuerdan? Y por eso Brenes al principio tenía una actitud positiva, porque el nuncio ha tenido una actitud positiva de propiciar el encuentro, de ser un propiciador, un puente entre las dos partes. Ese es el papel del nuncio y él aceptó ese papel y lo ha hecho bien. ¿Verdad? Entonces Brenes al principio se suma y participa en las 2 primeras sesiones, pero empiezan a presionar Báez desde España, donde anda metido con toda esa claque de obispos y curas que hay en España, que es una vergüenza, franquistas, asesinos. Eso, un montón de curas malditos son los que hay en España, que defienden la violación, por ejemplo, que defienden, por ejemplo, pues. Pero bueno, desde allá, Mata aquí, que estaba furioso, ¿verdad? Al principio era, no, mano, ahí no podemos estar solo de testigos, ¿verdad? Y después terminan saliéndose. Por 2 razones. Primero, porque ya no son los showman. Primero.
Y segundo, porque los puñaleó la alianza esta, la oposición. Se sintieron puñaleados. Entonces, para castigar, no, ya no voy. Ahí busquen qué hacer ustedes. Ahí arréglense ustedes. Entonces viene la oposición y dice, la chocho, se me fueron los curas. ¿Y qué hago? Están bravos conmigo. Espérense, cura, espérense. Mire, ya no voy a seguir, voy a reflexionar. Voy a pensar, voy a consultar con mi base. Recuerden otra cosa. Siempre había un sector, el sector de Miami, que ha estado en contra de todo tipo de negociación. Lo que quieren es el derrocamiento del presidente Daniel Ortega. No quieren nada que eso. Entonces, desde que se anunció que se iba a abrir la negociación, desde ese momento un segmento empezó a volar riata por las redes, por comunicados, a nivel personal, contactando pues a los que estaban como delegados para la negociación, a presionar que se fueran, que no había nada que hablar con el dictador, que no sé qué, que no sé cuánto. Acuérdense. Y eso se arreció cuando consiguieron aglutinar a un grupo de obispos que ya sabían que iban a tener mayoría en la reunión de la conferencia episcopal. Comenzaron a salirse, que no sé qué. A ver, ¿a quién ahora representa la Alianza Cívica? Se le fue el movimiento campesino, que se fue. El grupo de Anticanal de allá de Nueva Guinea, se le fue. Se le fue una tal coordinadora universitaria que representa a 30 estudiantes, porque a los estudiantes que ayer llegaron a hacer, que eran un montón, a buscar cómo ingresar a la UNAM, a eso no lo representa, por ejemplo. Pero bueno, entonces se quedaron con el COSEP y el MRS. Y después el MRS también recula. Porque se me fueron los obispos, ¿qué hago ahora? Ellos no tienen los pantalones suficientes para decir, hombre, yo voy a negociar. Ahí tengo anuncio y viene el gobierno y mueve fichas. Después de lo que pasa con los obispos y con la reflexión de los delegados de la oposición, entonces mueve ficha. Primero revela la agenda que propuso el gobierno, en la cual están contemplados, si no todo, la inmensa mayoría de los planteamientos de la oposición, contemplado en la discusión. No estamos diciendo que el gobierno acepta, no, que los va a discutir. Y mueve la segunda ficha, anuncia que hoy llega a Nicaragua, o ayer llegó, pues, y hoy se incorpora, o se incorporaba, porque no sabemos si van a reanudarse, un delegado de Almagro, de Almugre. Esa es otra vergüenza continental, condenando al gobierno de Venezuela por las muertes a raíz del apagón. Será sinvergüenza ese hombre. Pero bueno, Almugre pues manda ahí su delegado, entonces mueve ficha el gobierno y los deja desarmados. Y ahí, ya no tenemos testigos confiables, no decían que ustedes, que la verdad era la mamá de Tarzán. Ahí está pues. Y no decían que el gobierno no quería discutir. No, aquí está, mira, yo quiero discutir lo que vos planteas, discutirlo, a ver, pongámonos de acuerdo en eso. No es asunto que voy a hacer lo que vos decís. No, espérate, vamos, negociémosla. Pero además les dice, hombre, dale pues, acepte eso, pero una de las cosas que ustedes tienen que hacer es vayan a decirle a sus papás de Estados Unidos, saquen las sanciones, pues si es lógico, si es el país el que la sufre. Entonces, creo que la oposición se está equivocando del medio al medio. ¿Saben por qué? Porque este es su momentum, es ahora. Este es su momentum. Es ahora que pueden arrancar concesiones relevantes al gobierno, es ahora. Si pierden este momentum, lo que viene ahora es simplemente el frente continúa por sí solo, con su propia lógica y su propia estrategia, sin necesidad de la oposición. No necesita la oposición. Si además tiene un canal de comunicación con los magnates que no ha sido roto, y o sea, este es el momentum de ellos. ¿Cuál es el cálculo de ellos? Venezuela, dicen, es que va a caer Venezuela, y como cae Venezuela se va Daniel Ortega. Pero es que vuelven a lo mismo. Correlación de fuerzas internas, ¿cuál es la que tienen ustedes?
Están totalmente en desventaja. Terminen de entender. La única manera que ustedes puedan incrementar sus partidarios es en una campaña electoral con una agrupación electoral y con un candidato. Es la única forma. Pero en este momento su correlación de fuerza es mínima. Apabullante la ventaja del gobierno. Quiéranlo o no, acéptenlo. Esa es la realidad nacional. ¿La economía está jodida? Sí, hombre. ¿Y quienes la jodieron no fueron ustedes? Y ahí, si estamos jodidos, las cosas han subido. Sí, hombre. ¿Que las sanciones gringas han golpeado? Pues claro que han golpeado. ¿Y quién ha dicho que no? Y de eso te enorgullece. Del poder de los yanquis, vos no tienes ninguno. ¿Saben lo que comenzó a salir en los comunicados? Perdón, en las redes sociales. Salieron algunas acciones, como por ejemplo retirarse de las negociaciones. Ya le estamos demostrando a los gringos que sí, que estamos luchando. Ajá. Esa es su fuerza, los gringos. Pero además es una lectura equivocada de la coyuntura, porque su esperanza es Marco Rubio y los sectores extremistas del gobierno de Trump. Y Trump está en graves aprietos. Trump está en aprietos. Y lo van a apretar más y más y más. Acuérdense de mí. De aquí a marzo, de aquí a un año ya verás. Ya verás. Están apostando a Trump y los sectores extremistas, y cada vez más el Partido Republicano se divide y se distancia de Trump, con todos los buenos resultados económicos que ha tenido Trump, que es lo que más le importa al pueblo de Estados Unidos. Con todo y eso, parte del Partido Republicano empieza a tomar distancia de Trump y lo van a terminar dejando solo. Se lo van a echar al pico en el Congreso. O sea, una lectura equivocada. Su fuerza es los sectores extremistas de los republicanos, encabezados por Marco Rubio y toda la gusanera, ¿verdad? Todos los criminales que viven en Miami de origen cubano. Esa es su gran esperanza. Pero aquí no tienen nada en la pelota. Listo y servido. A menos que concurramos a elecciones. Que negocien las condiciones de esas elecciones y se preparan de aquí a 2021, y en 2021 nos vemos las caras a ver quién gana. Ahí veremos. Pero este es el momentum de ellos. Se equivocan, ¿verdad? Porque su esperanza son los extremistas gringos y porque los obispos son sus creadores y están bravos con ellos. Son tontos. La rechura ahí se les va a pasar a los curas, hombre. Y los curas los van a terminar dejando solos. Mira que Álvarez, por ejemplo, que se las da de grande, ¿no? Álvarez, no le pidió el gran favor a la presidencia, que por favor le soltaran a uno de sus presos, que no sé cuánto, que no sé qué, que era hijo de no sé quién. Y uno de los indultados es un brother de él. Pedido por Álvarez. Y estos babosos sudando calentura ajena. No, hombre. Libertad para todos los presos políticos. ¿Cuáles presos políticos? Dame uno que por razones políticas esté preso, uno, y que no porque haya cometido crímenes. No me vengan con cuentos, que ahí sobran las pruebas. Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda
de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.